El día de hoy te decía que tengo el privilegio de compartirte la palabra porque le decía a Joel, no, sí tengo ganas, Dios ha estado hablando algo en mi corazón y creo que me gustaría compartirlo con la iglesia y que sea... Joshua, ¿le puedes poner el contador, porfa? Estamos iniciando los 21 días de ayuno y oración, hoy es el primer día. Y pensando un poco acerca de cómo iba a ser diferente este año para mí Gracias, cualquier cosa me escribes por WhatsApp porque voy a bajar tantito. ¿Alguna vez has pensado acerca de que si te gustaría tener un superpoder? Mis hijos luego ven una serie de superpoderes de una familia y yo les dije, oigan hijos, si me dieran un poder, ¿cuál sería? Y me dijeron, te daríamos supervelocidad. Y yo, ¿supervelocidad para qué? Pues para que hicieras toda la comida y todos los quehaceres bien rápido y te sientes a jugar con nosotros. Y yo, ok, muy bien. Me trajo a memoria eso porque cuando estaba leyendo la Biblia y preparando, era un tema que quería compartir contigo acerca de la vida de Elías. Elías me parece un hombre sorprendente en lo que Dios hizo en él y con él. Estaba revisando en 2 capítulos, 17 y 18, la Biblia registra por lo menos 8, yo conté 8 milagros que hizo. Y yo dije, este hombre tiene superpoderes. No le hagas todo lo que hizo, desde poder controlar el clima y luego fue alimentado por los cuervos y luego hizo que el aceite y la harina no cesaran y luego hizo que cayera fuego del cielo y luego hizo que se convirtiera toda la nación al corazón otra vez de Dios y luego le dio supervelocidad porque llegó antes que el rey a una ciudad y yo dije, wow, yo quiero esos superpoderes porque todo lo que hacía impactaba en la gente, en su vida, en lo que él estaba haciendo. Y yo dije, yo también quiero superpoderes, Señor. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hizo Elías? Y entonces me puse a ver y claro que Elías, quiero que sepas, no era más que un hombre común como nosotros. De hecho, Santiago 5:16 dice, Elías fue un ser humano como cualquier otro. Los mexicanos diríamos común y corriente. Pero la Biblia dice común como cualquiera de nosotros, y pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. ¿Sabes? Yo no sé en qué estás pidiéndole a Dios que haga un milagro en tu vida, pero a veces, definitivamente, no a veces, la mayoría de las veces necesitamos un milagro de Dios y quisiéramos, Señor, dame ese superpoder. Porque dice la Biblia que Elías comió una vez y caminó 40 días en el desierto. Y yo dije, yo quiero ese poder, a ver si así no engordo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? De verdad, ya hablando en serio, hay cosas que en nuestra vida necesitan un poder. Y ese poder solamente, yo le preguntaba a Dios, ¿de dónde venía ese poder de Elías? ¿Cómo le hacía? Si era tan común como yo, ¿cómo le hacía, Señor? Y entonces llegué a la conclusión de decir, la diferencia con Elías es que Elías tenía una relación íntima con Dios. Tenía una relación estrecha con Dios, basada en la fe, en la obediencia y en la comunicación. Dios le decía algo a Elías y Elías se paraba y lo hacía. Dios hablaba con Elías directamente, tenía una comunicación. Y ¿sabes? Cuando hablamos de comunicación, la mayoría de los matrimonios que estamos aquí vamos a poder atestiguar que la comunicación es una de las cosas más difíciles que suceden en el matrimonio y en las relaciones. ¿Sí o no? Porque dije, porque no dije. Porque hice, porque no, porque lo que dije no era lo que yo quería decir, porque lo que, ya, ahí te la llevas, ¿sí o no? Y entonces yo le decía, Señor, pero si es tan difícil comunicarme con alguien que sí veo, ¿cómo le hago contigo que a veces no te veo? Que no tengo los ojos en la vista, que no estás físicamente aquí, ¿cómo le hago? Si hay tantas malinterpretaciones con quien sí veo, ¿cómo le hago? Y entonces Dios me trajo esto a la mente, al espíritu. Y me gustaría compartirlo. Me dijo, mira Margarita, yo te dejé básicamente 3 formas de que te comuniques conmigo. 3 formas básicas. La palabra, número 1.
Número 2, el Espíritu Santo. Y número 3, la oración. Dije, sí es cierto, la palabra, el Espíritu y la oración. Y por obvias razones, claro que sí, voy a hablar acerca de la oración. Aunque estos tres no los puedes separar, aunque estos tres van juntos y cuando aplicas uno tienes que hacer el otro y cuando aplicas el otro es un triángulo que no se puede separar. Pero sabes, el día de hoy voy a hablar acerca de la oración porque Dios me decía, cuando tú aprendas a orar eficazmente vas a poder avanzar en áreas en tu vida. Y justamente estamos empezando ayuno y oración. Y me gustaría darte herramientas que te ayuden a poder hacer eficaz nuestra oración. Que en este año tu oración sea una oración diferente. Que sea una oración que cause, que tenga superpoderes para hacer el milagro que Dios ya está preparando para tu vida, lo que ya Él ha dicho. Y así es que yo te animo a que el día de hoy, si traes en qué anotar, anotes porque para la semana ya no te vas a acordar de nada de lo que dije. Pero si anotas el 40% de lo que dije, se te va a quedar. Entonces yo te animo a que anotes, aunque sea en el celular. Nomás sácalo para eso, para anotar. Pero te voy a compartir 4 herramientas que nos van a ayudar para ser eficaces en nuestra oración. Y espero que te ayuden así como lo han estado ayudando para mi vida. La primera herramienta es, la oración debe ser intencionalmente honesta. Yo no sé culturalmente cómo te enseñaron en tu iglesia, si es que tienes mucho tiempo de conocer a Dios, o cómo tienes tu idea acerca de cómo comunicarte con Dios. Yo tengo casi 30 años conociendo al Señor. Y hace 6 años, algunos de ustedes han escuchado este testimonio, tuve una dificultad muy fuerte para poder orar. Utilizaba un método que se llama el tabernáculo de Dios y es un método muy específico, ABC, tienes que ir orando por esto, luego sigue por aquello y me encantaba porque yo soy esquemática, a mí me gusta que me digan, a ver, 1, 2, 3, me encanta, pero llegó un punto en el que me empecé a frustrar porque parecía más un rezo que una oración. Yo sabía ya que seguía, por quién tenía que pedir, qué tenía que decir. Y entonces me empecé a frustrar y empecé a entrar en ese proceso donde ya no conectaba con Dios. Y sabes, en ese tiempo empecé a usar otro método que también he recomendado, que es escribir. Entonces empecé a escribir, pero mi mano no me daba mi pensamiento, tenía demasiadas cosas. Soy rápida en el pensamiento, pero lenta con mis manos. Entonces agarré la computadora y empecé a escribir. Semanas después, días después, abrí la computadora y quise empezar a leer la oración que estaba haciendo. Y ¿sabes algo? Me dio vergüenza. Me sentí culpable. Porque la oración que yo estaba escribiendo en la computadora no se parecía nada a la oración que regularmente yo pronunciaba. Oh, amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Señor Padre, Dios. ¿Sabes? Me di cuenta que tenía un vocabulario políticamente correcto con Dios. Al leerlo, al ver que no estaba escribiendo como regularmente escribía, porque escribía más rápido, porque mis pensamientos eran rápido, parecía más un vómito mental, honestamente. Empecé a llorar. Y llega Joel y me dice, ¿qué tienes? Es que me di cuenta que le estoy hablando irrespetuosamente a Dios. ¿Por qué? ¿Le estás diciendo groserías? ¿Estás usando palabras antisonantes o qué? No. Es que no estoy siendo políticamente correcta con Dios. ¿Sabes? Tenemos esa idea de que a Dios se le dicen las cosas políticamente correctas. Tienes que armar la oración completa para podérselo decir. Pero aún si tienes pensamientos que te parecen malos y dices, no, ¿cómo le voy a decir eso a Dios? Mejor primero ordeno bien el pensamiento, lo saco primero y luego ya me pongo a orar. ¿Y sabes? Cuando vamos a la Biblia nos enseña algo completamente diferente. Nos da miedo ir con Dios a decirle lo que pensamos, pero se nos olvida que Dios ya lo sabe.
Dios ya lo sabe. Salmo 139 del 1 al 4 dice, Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces. Otras versiones dicen, tú entiendes, tú comprendes cada uno de mis pensamientos. Sabes por dónde voy y por dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir antes de que la palabra salga de mi boca. Sabes, el Señor de todas formas ya sabe lo que le ibas a decir. Pero me encanta que Dios no te reprende acerca de cómo se lo dices. Con Dios pareciera que es como ese papá. ¿Les ha pasado que han visto a los niños chiquitos que están empezando a hablar y que apenas balbucea y el papá dice, ¿quiere agua? Y todos los demás, ¿en qué momento dijo agua? ¿Qué quiere? ¿Sabe qué? Quiere el juguete, tal. Y nadie más le entendió, nomás el papá. ¿Sabes? Dios es así con nosotros. No necesitas ordenar demasiado. No necesitas ser políticamente correcto. Simplemente decirle, vaciar lo que hay en tu corazón y Dios te va a entender. Él te va a comprender. Dice, tú ya sabes lo que hay dentro de mí, antes de que salga la boca, pero me encanta la ternura de Dios, que ¿sabes qué? Dios te da la libertad de decírselo o no. A pesar de que ya lo sabe, Dios te va a dejar que tú decidas si lo quieres compartir con Él o no. Pero entre más rápido aprendamos a ser honestos con Él, nuestra oración va a poder ser eficaz. Elías, este hombre que te decía que tiene superpoderes, Primera de Reyes, capítulo 19, dice que después de que hizo tantos milagros, se deprimió. Se sintió asustado, triste y salió huyendo. Dice el versículo 4 que caminó todo el día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Qué fuerte, porque el profeta de Dios le está diciendo, me quiero morir. Y se lo dijo con todas las palabras a Dios. Si hubiera sido uno de mis hijos, cómo les hubiera ido. Les había caído una regañada de las de aquellas. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo vas a estar pensando en esas tonterías? ¿Qué no ves todo? Eso sería yo, ¿verdad? Dice Liam que se parece a mí en lo gritón. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué no ves? ¿Qué tonterías estás pensando? Pero ¿sabes? Dios no le contestó así a Elías. Gracias a Dios, Él no es igual que nosotros. Él no es igual que nosotros. Él nunca va a contestarte como nosotros humanamente contestaríamos. Porque ¿sabes cómo le contestó? Dice el versículo 4. Perdón, el 5. Del 5 al 7 dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido Elías. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Dios le contesta a Elías dándole comida. Lo levanta con un ángel y le dice, mira, sí, es como si le hubiera dicho algo así como, ya sé, hombre, tranquilo, vas a estar bien. Mira, levántate, cómete ese panecito, toma agua y vuélvete a dormir. Y lo hizo 2 veces, porque te espera un camino difícil, todavía aguántala. A veces pensamos que si vamos con Dios con nuestras oraciones honestas, Dios nos va a reprender, cuando la realidad es que Dios te va a contestar tiernamente. Dice que Él es un Padre
tierno con nosotros. Yo no sé por qué Elías estaba en esa situación. No sé cómo fue que cayó ahí. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Elías estuvo ahí por el éxito anterior, porque tenía expectativas de que algo sucediera y no sucedió. Tal vez estaba ahí por cansancio, llevaba mucho tiempo haciendo milagros, esperando las respuestas de Dios. Tal vez era por soledad, dice que dejó a su siervo y caminó él solo. No sabemos exactamente por qué estaba ahí, pero estaba en un momento muy difícil de su vida. Yo no sé en qué momento estás tú ahorita en tu vida, no sé. Pero lo que sí te puedo asegurar es que no importa cómo estés, vengas delante de Dios, Él no te va a reprender. Ten una comunicación honesta con Él y verás cómo Dios te va a contestar. Diferente a como estamos acostumbrados a que nos conteste la gente. La segunda herramienta que tengo para compartir contigo es la oración es con manos abiertas. Yo no sé por qué, pero más bien pienso que Disney nos dio esta imagen del mago de la lámpara, ¿no? Que es como venir, orar, es como frotar la lámpara, sale Dios y te dice, ¿qué vas a necesitar, hijo? Te voy a conceder tus 3 deseos el día de hoy. Y tú le vas a pedir y ya te va a dar lo que necesitas, ¿cierto? A veces tenemos esta idea de que Dios es así. Ya vengo, oro y ayuno y es como si le torciéramos la mano a Dios, pues ya dámelo, ¿no? Ya oré. Y resulta que no. Y entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios no me está contestando? La verdad es que Dios siempre contesta. Siempre contesta. Contesta sí, no o todavía no. Sí, no o todavía no. Nada más que nosotros no nos gustan las respuestas que a veces nos da Dios. Queremos un sí y nos dice un todavía no y ¿por qué no? Ahora, te voy a decir una cosa, que la Biblia dice que a todos nos sucede. No estoy señalando a nadie, soy la primera en levantar la mano. Pero ¿sabe? Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto, o sea, es verdad, que no sabemos qué debemos pedir. Pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no pueden expresarse con palabras. ¿Sabes algo? Gracias a Dios que no te ha contestado algunas oraciones que has hecho. Porque sabe Dios dónde andaríamos. ¿Quién sabe? Yo lo he dicho, mucho tiempo después digo, híjole, ¿cómo me atreví a pedir eso? Ahora que lo veo digo, no, ¿dónde anduviera yo si me hubiera contestado Dios esas oraciones? Pero hay una grande diferencia entre orar con las manos abiertas y orar con el puño cerrado. ¿Cuáles son estas diferencias? La primera, cuando oras con el puño cerrado, dices, ¿por qué no me has contestado si ya trabajé tanto por ello? ¿Cómo eres malo si lo necesito? Es más, ni siquiera es algo malo. ¿Por qué no me lo das? Eso es orar con las manos cerradas. No, y peor aún cuando se lo condicionamos. Si tú me lo das, yo voy a hacer esto. Eso es tener la mano cerrada cuando estás orando. Pero la diferencia de cuando oras con las manos abiertas es decirle, Señor, estoy pidiéndote esto, pero ¿será que es lo que necesito? Si me lo entregas, ¿me va a ayudar en mi caminar contigo o me va a desviar del propósito? ¿En verdad lo necesito? En pocas palabras lo resumiría en, Señor, ¿es tu voluntad lo que te estoy pidiendo? Romanos 12:2 nos enseña a orar con las manos abiertas. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta.
Señor, ¿por qué esto? Bueno, Señor, estoy orando con la mano abierta y sí, es lo que quiero esto, pero ¿es tu voluntad, Señor, lo que te estoy pidiendo? El mayor modelo que nos ha dejado este tipo de oración es Jesucristo mismo. Y yo creo que tú ya la sabes, porque cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, Él fue y hizo una oración en Lucas 22:42 y dice, me encanta esta versión, la NTV, y dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando oras a Dios, cierras el puño diciendo, dámelo, lo quiero, lo necesito, ya trabajé por él. O estás orando, Señor, sí lo quiero, pero que se haga tu voluntad. Sí lo necesito, pero ¿qué es tu voluntad? Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oremos en estos tiempos de 21 días con nuestras manos abiertas, entregándole a Dios que Él haga su voluntad en nosotros. Es una oración difícil, pero cuando oramos de esta forma, créeme, tu oración va a ser más eficaz. La tercera cosa que me gustaría darte como herramienta es la oración es con fe. La fe es un ingrediente indispensable para la vida cristiana. Todo lo que hacemos lo hacemos con fe, todo. No importa, todo es con fe, pero cuando se trata de orar con fe, es como si le metieras un potencializador, como el turbo en el carro. Es algo indispensable, pero que te va a llevar más allá, el tener fe. Y estoy segura que ya todos han escuchado la definición de la fe, porque lo dice Hebreos 11:1, y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay una palabra clave ahí que dije, esta es clave, certeza. ¿Qué es la certeza? Y en una palabra muy simple te lo voy a decir. La certeza es el conocimiento seguro y claro. Conocimiento seguro y claro. Pero ¿sabes? La certeza también tiene el opuesto, que es la duda, ¿cierto? Si no estás seguro, estás dudoso. La fe es igual. La fe es, ¿la tienes o no la tienes? No hay términos en medio. O tienes fe o no tienes fe. Así de sencillo. ¿Tienes fe o no tienes fe? Y mientras yo estaba meditando en esto, empecé a pensar en los procesos que en este momento estoy pasando en mi vida. En el matrimonio, en la familia, las finanzas, la iglesia, los hijos, todo. Y en algunas de ellas empecé a decir, Señor, ay, como que sí me falta fe, Señor. Honestamente sí me falta fe. Pero Dios es tan bueno que trajo a mí esperanza a través de recordar las siguientes historias. Está esta ocasión en el libro de Marcos, capítulo 9, cuando un padre lleva a su hijo endemoniado delante de los discípulos. Se va a poner bueno el chisme, ¿eh? Espérenme poquito. Se pone bueno porque están los discípulos, se lo traen, los discípulos no pueden hacer nada por el muchacho y entonces están los maestros de la ley, el pueblo, el papá, el endemoniado y están los discípulos discutiendo a ver qué pasó, por qué no, por qué sí. Llega Jesús y les dice, ¿qué pasó? Y dice, no, pues es que aquí tus discípulos no pudieron sacarle a este muchacho del demonio. Entonces ya le dice, ay, hombres de poca fe, a ver, tráiganme al muchacho, tráiganme al papá. Y entonces traen al papá y cuando trae el papá, hace Jesús esta pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? En el versículo 21. Le preguntó Jesús al padre. En el 22 le contesta, el muchacho desde que era niño contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y le dice el padre, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y el padre le dice, sí creo. Exclamó inmediatamente el padre del muchacho,
y termina la oración diciendo: ayúdame en mi falta de fe. ¿Sabes? No fue el único que le dijo a Jesús: me falta fe. Necesito fe. En otra ocasión, los apóstoles, los discípulos, los 12 que anduvieron con Jesús y lo vieron multiplicar el pan, lo vieron resucitar muertos, lo vieron caminar en el agua, lo vieron hacer un montón de milagros, van y le dicen en Lucas 5:6, le dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: auméntame la fe, aumentanos nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, le respondió Jesús, el Señor, podrían decirle a este árbol sicómoro: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Mateo le agrega algo que dice: nada sería imposible para ustedes. Y sabes, cuando estaba leyendo esto dije: wow, Señor. Este versículo lo he escuchado un montón de veces. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, hasta hay una canción. Bueno, no una, varias. Pero de niños hay una canción que repetíamos cuando éramos niños. Y yo le decía: Señor, yo sé que tengo que tener fe como la de un grano de mostaza, pero ¿cómo es eso? ¿Para qué? No entiendo por qué dices que un grano de mostaza. Entonces el tamaño de mi fe va a depender lo que tú vas a hacer en mi vida, o qué. No entiendo, porque si tú me estás diciendo que yo le digo a la bufa, vete y arráigate en el mar de Veracruz, ¿lo va a hacer? ¿Cómo? No entiendo. No lo comprendo. No lo entiendo. Y entonces Dios me trajo una forma, le digo: necesito algo como manzanas y peras, Señor, porque como que no estoy entendiendo. Y entonces Dios trajo a mi mente, y siempre me gusta traerles cosas prácticas para que lo recuerden, para que a lo mejor así como lo estoy viendo sea más fácil. Y yo le decía: Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que la fe como un grano de mostaza y vamos a hacer cosas impresionantes? Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios para tu vida, qué milagro estás esperando, pero Dios te dice: hey, necesitas hacer florecer tu fe, aunque sea tan pequeña como la de un grano de mostaza. Porque a veces lo que nos impide, esta es la situación, esta es nuestra fe, aquí está, pero hay cosas en nuestra mente que luego no nos dejan que esa fe florezca. ¿Cómo qué? ¿Sabes? A veces necesitas quitarle la voluntad, mi propia voluntad. Señor, que no sea yo, que seas tú. A veces necesitas quitarle tu conocimiento. Pues es que lo que yo tengo entendido, o lo que la ciencia dice, o lo que los maestros, los teólogos. A veces necesitas quitarle la parte de decir: no soy merecedora, Señor. Es más, no entiendo esto y ni siquiera sé porque no soy merecedor. A veces necesitas quitarle la lógica, mis propios recursos. Ay, Señor, pues es que voy a lograr esto porque conozco a alguien. A veces necesitas quitarle las interrogantes sin respuestas. Necesitas quitarle el razonamiento y, por supuesto, las dudas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Necesitas quitarle todo eso. Y aquí sigue estando la situación. Y tú dices: ¿y entonces? ¿Con qué me quedo? ¿Qué hago? Pues ahí es donde aparece la semilla de mostaza. Ustedes no la alcanzan a ver, pero en este platón hay granos. Hay un pequeño grano. Mira. No lo alcanzas a ver. Aquí está. Pero conforme vas sacando los argumentos, las dudas, va quedando tu fe. Y cuando queda solo tu fe, cuando quitaste todo lo demás, es cuando Dios dice: estoy listo para hacer lo que yo dije que te iba a hacer. No lo alcanzas a ver, pero conforme vas haciendo eso, va creciendo y ahora se empieza a ver un poquito más grande el granito. Oremos con fe. Oremos sacando las dudas. Oremos sacando nuestro propio razonamiento, porque Dios quiere darte lo que le estás pidiendo.
Y a lo mejor está bien decirle, Señor, auméntame mi fe, porque tengo muchas otras cosas en la cabeza. Auméntame mi fe, Señor. La cuarta cosa que me gustaría, la última cosa que me gustaría compartir contigo es la oración exige un desarrollo de disciplina. Y ya sé, dije la palabra que a nadie nos gusta, disciplina. Ay, tenías que ser, ¿no? ¿Sabes? No nos gusta. Hoy me tocó que escuché de la mamá de Ceci, que está aquí en este lado, que un día me dijo que Ceci no toma refresco. No sé si todavía no lo hace, pero en ese momento no tomaba refresco. Y entonces había escuchado yo esta siguiente oración. Algunas veces necesitas hacer o dejar de hacer cosas solo por disciplina. No por algo en específico, solo por la disciplina. Y ese día que yo escuché que Ceci no tomaba refresco, dije, voy a disciplinarme y no voy a volver a tomar refresco. No más por el puro gusto de hacerme disciplinada. Y no soy la campeona en la disciplina, pero tengo 2 años que no tomo refresco. Y sabes, no es algo natural que se te da. Pero conforme lo empiezas a hacer, cada vez es más fácil, y lo llevas y lo haces. La oración necesita ser con disciplina. De hecho, 1 Tesalonicenses 5:17 dice lo siguiente: orad sin cesar. Punto. ¿Cómo? Orad sin cesar. ¿Cierto? Disciplina. Necesitas disciplina para estar. Esto me recuerda a la mujer viuda que iba con el juez y estaba dale, hasta que el juez se cansó y le dijo, ya, háganle justicia a esta mujer porque si no me va a enloquecer. Y a veces pensamos que Dios es así, que Dios está queriendo que estemos ahí, ruéguele y que nos humillemos. Sí, ten un corazón humilde delante de Dios, humíllate en su presencia. Pero no es una actitud de, por favor, dámelo. No es esa la imagen. De hecho, Jesús se los dijo para que nunca dejaran de orar, para enseñarles a sus discípulos la importancia de permanecer en la oración. Esa parábola termina de la siguiente forma: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Sabes? Dios no es un Dios que quiere que le estés rogando. No es eso. Pero si solo te llevas esta parte, de verdad espero que te bendiga en el corazón esto, en tu espíritu. Muchas veces Dios no te contesta y te lleva por esos procesos largos de pedir y pedir. ¿Sabes por qué? Porque necesita desarrollar primero tu carácter antes de entregarte lo que ya dijo que te iba a dar. José el soñador había soñado hacer grandes cosas. ¿Y qué le pasó? Lo vendieron, se lo llevaron de esclavo, estuvo en la cárcel. Pero dice la Biblia en Salmo 105:19: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. ¿Qué parte de tu carácter aún sigue estando a prueba? Escuché del pastor Brian Houston hace 16 años la siguiente frase: nunca podrás llegar más lejos de lo que tu carácter te pueda sostener. ¿Sabes? Lo más fácil para Dios a lo mejor es darte lo que le estás pidiendo. Pero ahí no acaba la historia, porque Dios no solamente quiere que te lo dé y ya, quiere que permanezcas, quiere que seas consistente, que ganes la batalla, que alcances la victoria completa, no nada más una. Pero para eso necesitamos tener el carácter de Cristo. Y en esos periodos largos de espera, probablemente años de espera que has estado teniendo, te puedo asegurar que Dios ha estado desarrollando el carácter en tu vida. Porque Dios quiere desarrollar en ti el dominio propio, la paciencia, el amor, la forma en cómo le hablas a los demás, la misericordia.
el dominio propio que tanto necesitamos. ¿Sabes? Si en estos 21 días nos dedicáramos más a pedirle a Dios, Dios, cámbiame mi carácter, y dejáramos un poquito al lado las peticiones que tengo delante de ti, te puedo asegurar que esa oración Dios te la contesta así. Es más, no vas a haber ni salido de aquí cuando Dios ya está listo. Empecemos. Contestado. ¿Y sabes por qué? Porque a Dios le interesa más tu carácter, que te pueda sostener con el paso del tiempo, con las adversidades. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios, pero yo quiero animarte el día de hoy a que hagamos una oración eficaz, una oración totalmente honesta, una oración con fe, una oración que le diga: Señor, que no se haga mi voluntad, que sea la tuya. Cámbiame mi carácter, Señor. Moldéame más a ser como tú, que sea menos yo, pero que seas más tú en mí. ¿Estás listo para responderle al llamado de Dios?